El fémur. El fémur tiende a medir entre 40 y 45 centímetros de longitud, lo cual representa un cuarto de la talla del cuerpo del adulto. Ya que es un hueso largo, tiene epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. En la epífisis superior tenemos la cabeza femoral, que son 2/3 de esfera convexa, maciza, de radio regular. La orientación en el esqueleto es hacia adentro y hacia arriba, y ligeramente hacia adelante. Tiene unos 12 grados de un ángulo de torsión de anteversión de la cabeza respecto al cuello femoral, hacia adelante en el adulto. También nos encontramos en la cabeza femoral una pequeña fosa deprimida con agujeros nutricios, fosita de la cabeza femoral o fosita del ligamento redondo. Está muy cerca del centro de la cabeza. Allí se inserta el ligamento redondo y articula con el acetábulo, articulación cosofemoral, la más móvil después de la del hombro. Después sigue el cuello anatómico, el cual es largo y grueso cilindro, que su cara anterior es aplanada, la cara posterior es cóncava en sentido lateral y también tiene agujeros nutricios a ambos lados. Suele medir entre 3 a 5 centímetros de longitud en el adulto, que va desde la cabeza oblicuo hacia afuera y hacia abajo y un poco hacia atrás. Y la epífisis del fémur se completa con dos grandes tubérculos llamados trocánter mayor y menor. El trocánter mayor se sitúa en la zona superior exterior y tiene algunos accidentes. En su vértice termina el piramidal de la pelvis. La cara externa del trocánter se palpa en la piel. En la cara lateral externa tiene una cresta para la inserción del glúteo medio, que es una cresta oblicua de detrás adelante y de arriba hacia abajo. En el borde anterior del trocánter hay otra cresta, para el músculo glúteo menor. Por abajo casi se junta con la anterior cresta. Luego la cara interna del trocánter tiene la fosita trocanteria, mirando hacia la cabeza del fémur. Fosita digital se le puede llamar también. Allí termina el músculo obturador externo. Y luego del trocánter menor podemos decir que está situado posterior, inferior e interno en la parte más inferior del epífisis del fémur y sirve para la llegada del psoas ilíaco. Ángulo de inclinación del fémur, también llamado cervicodiafisiario. El eje mayor de la cabeza y el cuello con el eje de la diáfisis forman un ángulo oblicuo. En el momento del nacimiento este ángulo es de unos 150 grados y conforme avanza la edad se va cerrando. A los 3 años ya es de 140 y en el adulto suele ser entre 125 y 130. En la mujer es menos. Este ángulo es más cerrado en la mujer debido a la diferencia que hay en las pelvis. Las alteraciones de este ángulo generan lo que se llama cosa vara y cosa valga. En la valga el ángulo es superior a 135 y en la vara el ángulo es inferior a 120. En el anciano el ángulo es igual o menor a 120 y esto explica por qué son tan frecuentes las fracturas de cuello de fémur, además de que existe más tendencia a tener osteoclastos con la edad. Luego tenemos la línea intertrocanteria anterior. Es una cresta oblicua uniendo por delante los dos trocánter, una línea que separa el cuello de la diáfisis. Allí terminará la cápsula de la articulación. Y luego está la cresta intertrocanteria posterior, que es prominente hacia detrás y separa el cuello de la diáfisis también por detrás. Pero aquí no llega a la cápsula de la articulación, queda antes. Y luego está el cuello quirúrgico, que es un término clínico, que es una parte del fémur sin límite claro debajo del trocánter menor. Diáfisis del fémur. Es larga, gruesa y oblicua, más oblicua en la mujer. Oblicuo de arriba a abajo y de fuera hacia adentro. La cara anterior es un poco convexa, lisa, sin accidentes, y su cara externa y cara interna uniformes, más planas, ambas mirando hacia detrás. Separando la cara anterior de las otras dos tenemos dos bordes, interno y externo. Romos, redonditos, no se marcan casi. Estas tres caras y los dos bordes no se pueden palpar, están cubiertos por los vientres del cuádriceps. El borde posterior se llama línea áspera del fémur, separando la cara interna de la externa. Es un borde marcado, saliente hacia atrás. Esta línea está formada por dos crestas llamadas labios, muy cercanos entre sí, el labio interno y el labio externo. En el labio interno llegan las fibras del vasto interno y al labio externo llegan las fibras del vasto externo. Ambos se insertan allí. Hay un espacio mínimo entre un labio y el otro, el cual se llama espacio intersticio. Y como el cuádriceps rodea todo, los músculos que tienen que insertarse en algún sitio van al intersticio, que son los abductores mediano, menor y mayor.
y la cabeza corta del bíceps femoral. A lo largo de la línea áspera o cerca de ella está situado el mayor agujero nutricio de la diáfisis, el principal. Hacia arriba, hacia la epífisis superior, la línea áspera se divide en 3 líneas divergentes. Hacia abajo se abre en 2 líneas divergentes, que es la bifurcación. Las 3 crestas divergentes se dirigen hacia arriba y las 3 líneas se llaman trifurcación de la línea áspera. La rama externa de las 3 se llama cresta del glúteo mayor, es la más larga, la más marcada y se dirige hacia arriba y hacia afuera, hacia el trocánter mayor. Según la fuerza que se hizo está más o menos marcada. Luego la línea intermedia es la más corta, se dirige hacia adentro y prácticamente llega al trocánter menor. Allí llega el músculo pectíneo, cresta del músculo pectíneo, por ello. Y luego la más interna es larga hacia adentro y hacia adelante, y casi llega al cuello anatómico, cresta del vasto interno del cuádriceps. Allí llegan las fibras más superiores. Y luego en la bifurcación de la línea áspera, que es hacia abajo, tenemos los labios de la línea áspera, hacia la parte de abajo de la diáfisis. Se abren en 2 en la bifurcación. A medida que se separan hacia abajo se delimita un espacio triangular, cada vez más ancho, de base aplanada, que recibe el nombre de superficie poplítea. En la parte baja de la superficie hay numerosos agujeros nutricios. La rama interna se aplana antes que la rama externa. Epífisis inferior. Se ensancha el fémur de forma transversal y sagital. Tiene la carilla rotuliana, que es la tróclea femoral. Es una superficie en forma de polea y articula con la cara posterior de la rótula. Superficie articular grande en la parte anterior. 2 caras convexas con una ranura clara pero poco profunda. Las vertientes no son iguales, más anchura y más saliente la externa, más prominente hacia adelante. Superficie tapizada de cartílago. Todo el resto de la epífisis lo forman los cóndilos del fémur, uno interno y otro externo. Todo lo que no sea tróclea son los cóndilos. La zona anterior del cóndilo es superficie articular. Está inferior a la tróclea. La cara inferior de los cóndilos es superficie articular y la cara posterior de los cóndilos es superficie articular también. La superficie articular de los cóndilos empieza inferior a la carilla. La faceta articular por delante es muy aplanada, pero hacia atrás del cóndilo se hace más convexa. El cóndilo es más convexo de delante hacia atrás, dibuja una especie de espiral, cada vez más cerrado, cada vez más convexa. Esta forma ayuda a la movilidad de la rodilla. La superficie articular del cóndilo interno es más larga por muy poco y también es un poco más estrecha de anchura. En el adulto, de delante a atrás, el externo son unos 8 centímetros y el interno de 9 a 10 centímetros. Y esto explica otros fenómenos de los movimientos de la rodilla. Luego está la escotadura o fosa intercondilia. Es un gran espacio separando un cóndilo de otro por la parte posterior. No es superficie articular, tiene rugosidades, porque allí se insertan los ligamentos cruzados de la rodilla y tiene agujeros vasculares. Es una escotadura ancha y profunda. Luego están las caras cutáneas de los cóndilos. Son las caras lateral del externo y la interna del cóndilo externo. Grandes, convexas, rugosas con agujeros nutricios. Las caras laterales de la epífisis y las partes más sobresalientes de cada lado son el epicóndilo, el externo y el interno. Las protuberancias. De allí arrancan los ligamentos lateral externo y lateral interno. El surco del músculo poplíteo, que se encuentra inferior y posterior al epicóndilo femoral externo. Es alargado y grande junto a la faceta articular. Su comienzo está dentro del acaso. Luego está el tubérculo del aductor mayor y allí se inserta la porción vertical del aductor mayor, inmediatamente por arriba y por detrás del epicóndilo femoral interno, que apunta hacia arriba. Es el punto más alto de todo el cóndilo femoral interno. Y luego, por último, decir que en el fémur se encuentra el centro de osificación en la epífisis distal del fémur, que este centro inicia unos días antes del nacimiento. Es un signo de maduración fetal.